Hola, buenas tardes. Vamos a empezar ya con nuestro debate frente a la deudocracia, libertad y dignidad. Os recuerdo que hay traducción simultánea porque parte del debate va a ser en inglés, así que si alguien necesita traducción puede acudir al fondo, que hay unos auriculares. Gracias. Bueno, bona vesprada. Gràcies a totes i tots por vindre a aquesta xerrada. Esto es lo único que es en valenciano, así que seguiré en castellano. Bueno, mi nombre es Alberto Pradilla, soy periodista del diario Gara, periodista en Madrid, y durante los últimos años pues bueno, me ha tocado cubrir la crisis política, económica y social que vive el Estado español, y también bueno, pues, con un ojo también puesto en los países del sur de Europa, ¿no? Especialmente en Grecia y Portugal. Bueno, pues hoy tengo el honor de presentar a Soy Constantopoulos, Carlos Isma, y a Eric Toussaint, bienvenido. La verdad es que si no estuviese aquí, en realidad estaría ahora mismo en el Congreso de los Diputados, donde Mariano Rajoy, los equipos de Mariano Rajoy y Albert Rivera pues estarán ya preparando alguna de esas medidas que nos van a hacer la vida un poco más difícil y que van a hacer las delicias de esos señores que gobiernan, que no se presentan a las elecciones, pero gobiernan en despachos lejanos, ¿no? No se puede olvidar que el 15 de octubre, este 15 de octubre, en realidad el Estado español debería de presentar tanto el techo de gasto como los presupuestos. Eso se tiene que presentar en Bruselas, porque Bruselas tiene que dar el visto bueno, es decir, las decisiones económicas, las decisiones reales, las decisiones que nos afectan en el día a día, no se toman en Madrid, sino que se toman en Bruselas o en Berlín. Y esto tiene mucho que ver con el asunto del que vamos a hablar hoy. El título de la charla es Frente a la democracia, deudocracia, libertad y dignidad. Y bueno, luego nuestros dos invitados nos aclararán cómo se ha generado ese sistema de dependencia a través de la deuda y, sobre todo, qué estrategias se están desarrollando tanto de parte de los movimientos sociales como parte de diferentes movimientos para hacer frente a un contexto en el que las élites, por una parte, dedican mucho tiempo a culpabilizarnos, a hacernos responsables de la situación, y por el otro, a decirnos que no existe una alternativa a las políticas de austeridad y a la tiranía de la deuda. Por mi parte, bueno, pues traigo algunas reflexiones, más sobre todo como, bueno, pues también por parte de mi experiencia como periodista, pero también como ciudadano, que asisto incrédulo un poco, como tengo la sensación de que todos somos víctimas de una especie de tocomocho, de una estafa, en lo que nosotros pagamos unas cuentas que han gastado otros, que además nos dicen que nos hemos pasado al pedir. Y yo siempre el tema de la deuda lo he vinculado a una frase que nos han repetido durante estos últimos años, que es la de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y bueno, desde hace años se impone una lógica, ¿no? Una lógica, un relato que plantea el establishment. Somos los ciudadanos los que hemos gastado mucho, hemos gastado de forma desmedida. Entonces hemos llegado a un punto en el que el gasto público es inasumible y entonces ellos, que se preocupan mucho por nosotros, tienen la obligación de recortar. Y en este relato hay algo que no funciona, hay algo que no cuadra. Esta misma semana, por ejemplo, nos hemos enterado que la deuda pública del Estado español está al 100,9%. Es decir, es el tope, es lo máximo que ha estado la deuda pública del Estado español en los últimos 100 años. Y es algo extraño, teniendo en cuenta que en 2007, antes de toda la crisis de las subprimes, antes de que la burbuja inmobiliaria estallase, la deuda pública española estaba en el 35,5% del PIB. Es decir, hace 9 años no había un problema con la deuda tan grave como el que hay ahora después de unos años de políticas de austeridad. ¿Qué ha pasado? Bueno,
Yo creo que hay que hacer un poco memoria lo que ha pasado en el Estado español en los últimos 5 años y recordar 2010, cuando José Luis Rodríguez Zapatero asume las políticas de austeridad, congela las pensiones y un año después, en verano de 2011, firma con el Partido Popular la modificación del artículo 135 de la Constitución española. A partir de ese momento, constitucionalmente, el pago de la deuda del Estado es prioritario respecto a cualquier otro tipo de gasto. Es decir, pagar una deuda que los ciudadanos no han generado está por encima de los gastos en sanidad, en educación, en todo lo que hace que un Estado proteja a sus ciudadanos, ¿no? En todo este tiempo, además, recordemos que en 2012 llega el rescate bancario. Eso que nos dijeron que no era un rescate y que hoy en día el relato oficial insiste en que no hay un rescate, pues eso básicamente lo que consistió fue en que los bancos españoles recibieron 40.000 millones de euros de un máximo de 100.000, pero quien era la garantía era precisamente el Estado. Es decir, se prestó a los bancos poniendo nuestra seguridad social, nuestros servicios sociales, nuestra sanidad y nuestra educación como garantía. Nos han recortado en educación, en sanidad, nos han impuesto una reforma laboral que abarata el despido, han expulsado a los migrantes regulares del sistema sanitario y aun y todo, después de esto, nos dicen que la deuda ha seguido creciendo. Pues es algo bastante incomprensible. Además, tiene una parte, he mencionado antes que la deuda tiene una parte de culpabilización, tiene una parte psicológica. Es decir, el relato oficial nos dice que hemos sido nosotros los responsables de todo lo que está ocurriendo y que hemos sido nosotros los que hemos sido incapaces de gastar o los que hemos malgastado los recursos que había. Y insisto en que hay algo aquí que no cuadra. Es sorprendente que desde hace unos años la deuda es algo que se ha puesto como uno de los principales puntos de la agenda pública, aunque reconozco, seguro que nuestros ponentes también coinciden conmigo, en que es un asunto difícil de abordar porque tiene una explicación complicada en términos macroeconómicos, pero eso luego termina afectando a nuestro día a día. Es decir, termina afectando a las cuestiones que he repetido antes, ¿no? Básicas, de sanidad, de educación. Claro, ahora que afecta al Estado español, que afecta a Grecia, que afecta a Italia, que afecta a Irlanda, a Portugal, es algo que de repente nos damos cuenta de que el modelo de la deuda y el modelo de enriquecimiento a través de una deuda ilegítima está aquí, pero no es algo novedoso. Recordemos, por ejemplo, que en los países de América Latina se denomina como la década perdida a esa década de los años 80 y 90 en las que el FMI impuso las políticas de austeridad que terminaron, bueno, pues eso, generando, multiplicando la miseria, ¿no? Y yo siempre me he planteado que si en América Latina se le llama a eso la década perdida, no sé cómo terminaremos, cómo los historiadores acabarán llamando a la época en la que estamos viviendo nosotros ahora. En este caso, yo creo que en este caso, más que tener respuestas, yo como periodista me planteo siempre muchas preguntas. Y básicamente son bastante sencillas, pero bueno, ¿qué ha ocurrido para que esta deuda se dispare? ¿Quiénes han salido beneficiados? ¿Qué alternativas hay al modelo que nos están planteando? Y una de propina, aunque sabiendo lo que en algunas entrevistas ellos ya han dicho, si la alternativa está fuera del euro. Probablemente, yo conocí a ambos durante la comisión para el estudio de la deuda pública griega y creo que el caso griego, por desgracia, es un modelo, es un ejemplo del mensaje que el establishment está intentando lanzar. Es en sus siglas en inglés TINA, there is no alternative, no hay alternativa. Es decir, el caso griego es de un país convertido en un protectorado, donde las decisiones no se toman en Atenas, sino que se toman en Berlín o en Bruselas, y donde encima el establishment tiene la cara de decir que lo hacen por su bien. Probablemente luego ambos ponentes nos explicarán mucho mejor qué es lo que ha ocurrido en Grecia en los últimos años. Pero yo sí que quiero recordar, pues qué ocurrió el verano pasado,
después de ese referéndum épico, después de un momento en el cual, bueno, pues las presiones eran brutales, después de los bancos que solo podían dar 200 euros, cosa que también amigos griegos me decían, bueno, yo no tengo 200 euros para sacar todos los días, ojalá los tuviese. Y bueno, después de todo ese momento del 5 de julio, donde se generó una expectativa y una ilusión inmensa, pues llegó, podríamos decir, la resaca, ¿no? Y con la decisión de Alexis Tsipras de aceptar ese tercer memorándum, pues llega un momento en el cual el establishment nuevamente vuelve a decirnos que no hay ninguna alternativa, que es o la miseria que provocan las políticas austericidas o algo que va a ser peor, pero que nunca sabemos qué es. Es sorprendente que a día de hoy, por ejemplo, quienes se llevan la mano a la cabeza, o se les llevan las manos a la cabeza con la decisión de los británicos y del Brexit, parece ser que no recuerdan todo lo que estuvieron haciendo durante meses, presionando a un gobierno democráticamente elegido, presionando a toda una población para que se sometiese a unas políticas económicas que sabían que eran perjudiciales para la mayoría de sus clases populares. Entonces, cuando uno se pone a pensar en lo que ocurrió hace un año, en las expectativas que hubo, en la decepción que vino después y en la sensación de que dentro de esta Europa hay muy pocas posibilidades, pues por mucho que el establishment hable de que el Brexit es una tragedia, posiblemente lo sea, pero a mí se me ocurren muy pocas razones para defender la permanencia en una Europa que ha sido capaz de llevar a la miseria a decenas de miles de sus ciudadanos. Y bueno, yo en realidad, básicamente, voy a terminar aquí porque son ellos los que tienen que explicarnos, pero creo que la reflexión principal, podemos quedarnos en saber cómo es lo que ha ocurrido, porque es interesante saber qué es lo que ha ocurrido y cómo hemos llegado aquí, pero sobre todo me parece muy interesante tanto ellos que están trabajando, tanto el caso griego concreto como los casos de auditorías ciudadanas o los casos de auditorías en el Estado español, por ejemplo, municipales y en otros puntos de Europa, pues ver qué alternativas hay y de qué manera la ciudadanía puede organizarse para poner fin a este ciclo que parece que, bueno, que nos imponen y que no tiene fin, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentarles, por una parte, a mi derecha está Enric Toussaint. Él es portavoz del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, doctor en Ciencias Políticas y una voz de estas que ha ejercido de Pepito Grillo desde hace más de dos décadas en todo el mundo. Su trabajo para denunciar la deuda odiosa y legítima ha servido de inspiración tanto para gobiernos progresistas como el caso de Ecuador, que es un caso muy interesante de estudiar cómo el gobierno ecuatoriano renegoció y replanteó la deuda, porque demuestra que sí que se puede y que sí que hay alternativas, también, tanto para gobiernos progresistas como para movimientos sociales. Coincidió con Soy Constantopoulos en la Comisión de la Verdad sobre la deuda pública griega, puesta en marcha durante la primera legislatura de Syriza y bueno, pues ahora mismo pues, sigue trabajando en el ámbito de la deuda. A mi izquierda está Soy Constantopoulos, es abogada, activista de izquierdas, fue la presidenta más joven del Parlamento griego. Tiene una amplia trayectoria en defensa de los derechos humanos, trabajó en el Tribunal Penal que juzgó los crímenes de Yugoslavia y ha sido uno de los miembros más destacados de Syriza, lo que le llevó a ser presidenta del Parlamento, hasta que bueno, la decisión de Alexis Tsipras de aceptar el tercer memorándum y con ello renunciar a lo que se había aprobado en aquel épico referéndum, el que el 60% de los griegos dijeron no a las políticas de austeridad, pues se marchó del partido. Durante las últimas elecciones apoyó a Unidad Popular, que quedó fuera del Parlamento en las últimas elecciones y bueno, también ahora mismo está desarrollando su trabajo tanto en la política griega como a nivel internacional, denunciando la política de la deuda. Perdón. Y pues sin más, le doy palabra a Enric. Gracias, muy contento de estar con ustedes.
de compartir esa mesa con el moderador y con Zoe Cosantopoulos, gracias a los organizadores de ese festival. Bueno, quedan muchos asientos adelante, si quieren acercarse, hay como 40, 50 lugares libres. Sería mejor y yo voy a acercarme también, para darle el ejemplo. Bueno, el moderador es Carlos. Alberto. Pradilla. Bueno, sí. Alberto dijo que yo era animador del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo. Yo diría así fue, pero porque desde la Asamblea Mundial del KDTM que tuvo lugar en abril en Túnez, hemos cambiado de nombre, nos llamamos ahora Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas, tomando en cuenta que no solamente es una reivindicación totalmente legítima el tema de la abolición de las deudas del tercer mundo, sino también la abolición de todas las deudas ilegítimas, sean deudas ilegítimas de países como Grecia o de una parte de la deuda reclamada a España, pero también deudas ilegítimas privadas personales, las deudas ligadas a los créditos hipotecarios que causó, por ejemplo, en el Estado español, un drama social como la expulsión de más de 300.000 familias del Estado español expulsada por los bancos después del año 2010. Pero también podríamos hablar de las deudas ilegítimas reclamadas a los estudiantes norteamericanos o ingleses, donde la suma de deuda, por ejemplo, de los estudiantes norteamericanos alcanza el nivel de la deuda pública española, es decir, más de 1.000 millones de euros, la deuda de los estudiantes norteamericanos. Bueno, entonces el tema de las deudas ilegítimas es un tema que se ha ampliado de manera inmensa. Podríamos también hablar de las deudas de los campesinos de la India. 250.000 campesinos de la India se suicidaron en los 10 últimos años para tratar de liberar su familia de las deudas, porque cuando el jefe de familia muere, la familia no hereda de la deuda. Por eso se suicidaron 250.000 campesinos de la India. O podríamos hablar de las mujeres de Marruecos y de Bangladesh que son manipuladas por el microcrédito abusivo con tasa de interés usuraria. Bueno, pero me voy a concentrar sobre las deudas públicas. Y dije que, y Alberto mencionó el hecho que entonces fue animador del comité y fundador del Comité por la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo. Eso fue en el año 90, cuando el llamado o el mal llamado Tercer Mundo fue sumergido en una tremenda crisis de deuda pública que permitió a los acreedores como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los países como España, que era acreedor también de varios países del llamado Tercer Mundo, permitieron a esos acreedores implementar políticas brutales de ajuste estructural, destruyendo conquistas sociales y derechos económicos y sociales de la ciudadanía de los países del sur y, por ejemplo, de un país como Jamaica,
Es un país que ha sido destrozado por el Fondo Monetario Internacional. Le invito, si no conocen esa película, se llama Life and Death. Es una película con traducción al español, es una película con música de reggae, que es sobre el tema de cómo el FMI explotó y sometió a Jamaica en los años 80 y 90. Y nosotros como KDTM hemos escrito un libro que se llama La deuda de Jamaica explicada para los aficionados de marihuana y reggae. Es un libro en francés que tendría que ser traducido y publicado en España. Bueno, los pueblos del sur estuvieron bajo el impacto de esa crisis de la deuda generada por una acumulación de deuda ilegítima, odiosa. No puedo aquí, no tengo el tiempo de hacer la historia de la acumulación de deuda odiosa, pero imagino que ustedes saben que un país como Argentina, que ha conocido una dictadura entre 76 y 83, o países también bajo dictadura como Uruguay, como Brasil y otros, y Chile, por supuesto, el Chile de Pinochet a partir del 73, son países que se endeudaron, causado por la dictadura militar en estos países, apoyado por Estados Unidos, el FMI, el Banco Mundial, y también con el apoyo de países europeos como España. Y cuando cayeron esas dictaduras, legaron a los regímenes democráticos una deuda acumulada tremenda, y como la caída de esas dictaduras es tipo 82, 83, 86 en los países que acabo de mencionar en América Latina, se trasladaron deuda ilegítima a países nuevamente democráticos cuando explotó la crisis de la deuda del tercer mundo, que abarcó a todos los países del tercer mundo, provocado por la caída de los precios de exportación de esos países y la explosión de la tasa de interés reclamada a esos países. Bueno, entraron, como lo mencionó Alberto, en una década perdida, es la década de los 80, que se prolongó en los 90 con una, yo diría, la década neoliberal pura, y los pueblos de América Latina, al menos una mayoría de ellos, se liberaron de gobiernos neoliberales a través de luchas muy importantes. Eligieron a Chávez en 98 en Venezuela, eligieron a Lula en el final del 2002 en Brasil, eligieron a Evo Morales en 2005 en Bolivia, a Rafael Correa en 2006 en Ecuador, con la esperanza de romper totalmente con el neoliberalismo. Y de alguna medida hubo una ruptura limitada pero real con el neoliberalismo en América Latina en los años 2000, con varios tipos de políticas, para mí insuficientemente radical, pero que mejoraron realmente la situación de varios pueblos de América Latina que habían luchado para derrumbar a gobiernos neoliberales. En Ecuador, el pueblo de Ecuador derrumbó entre el año 99 y el año 2005 5 presidentes neoliberales. También el pueblo de Bolivia, con la llamada guerra del agua en el 2000, la guerra del gas en el 2003, lograron
deshacerse del régimen neoliberales. Uno de esos gobiernos, el gobierno de Rafael Correa, a partir del 2007 encomendó una auditoría de la deuda y yo hice parte de la comisión de auditoría de la deuda ecuatoriana y analizamos la deuda contratada entre en el año 76 y 2006. Trabajamos 14 meses analizando las deudas reclamadas a Ecuador y entregamos nuestro informe final en septiembre de 2008 y a partir de noviembre de 2008 el gobierno del Ecuador suspendió gran parte de la deuda que habíamos, el pago de la deuda que habíamos identificada como ilegítima. Fue una victoria inmensa para Ecuador, porque suspendieron el pago de la deuda, no porque no tenía cómo pagarla, tenían cómo pagarla, porque tenían ingresos petroleros, pero dijeron, a pesar de tener el dinero, no queremos pagar una deuda ilegítima porque queremos utilizar los ingresos del petróleo para garantizar una mejoría de la satisfacción de los derechos humanos del pueblo ecuatoriano. No reconocemos más la deuda ilegítima reclamada por los acreedores, sean el FMI, el Banco Mundial, los grandes bancos, etc. Queremos pagar la deuda social a nuestro pueblo, aumentando los gastos sociales en educación, en salud, creando empleo, etc. Bueno, fue una victoria, porque los dueños de la deuda, los tenedores de bonos, enfrentados por el no pago de la deuda, entraron en crisis y vendieron sus títulos de deuda a 20% del valor sobre el mercado de ocasión de las deudas, porque hay un mercado de ocasión, un mercado se llama el mercado secundario de la deuda, donde tenedores de bonos de deuda venden a otros fondos de inversión o otros bancos que lo compran con una rebaja que puede ser muy fuerte. En el caso de Ecuador, Ecuador logró recomprar 91% de su deuda con los bancos a un precio del tipo 25% del valor. Y fue entonces un ahorro enorme de dinero que se invirtió en gastos de educación, de salud, en aumento del salario mínimo legal, que aumentó de 100% en el sector público. Bueno, fue una victoria. No hubo represalias. Habían dicho los periódicos y las instituciones internacionales que haciendo esto Ecuador iba a entrar en un caos, entrar en un funcionamiento de autarquía y librado a represalias de los mercados internacionales, y eso no ocurrió. Podría mencionar más cerca de nosotros el caso de Islandia. Islandia es esa isla europea, pasó a través de una crisis de deuda en el año 2008 cuando quebró todo el sistema bancario de Islandia, que había sido privatizado 2 años atrás. Y el pueblo de Islandia entró en movilización, en autoorganización, autoconvocación, y impidió al gobierno de Islandia compensar al Reino Unido y a Holanda, que exigían de Islandia
un pago de deuda de 3.500 millones de euros. Paso los detalles. Hubo 2 referéndums convocados con petición popular y al final el gobierno de Islandia se negó a pagar deuda al Reino Unido y a Holanda. Seguramente ustedes no supieron de esto, porque la prensa, los medios de comunicación españoles o extranjeros no hablan de esa experiencia y no cuentan que fue una victoria también para Islandia. Islandia se negó a pagar la deuda e Islandia tiene tasa de crecimiento mucho más alta que las tasas de crecimiento económico de los países del continente europeo o de Gran Bretaña. Y tampoco hubo represalia. Bueno, hubo un inicio de represalia. Por ejemplo, el Reino Unido decretó que Islandia tenía que estar en la lista de las organizaciones terroristas y congeló los haberes de Islandia en el territorio del Reino Unido. Pero Islandia resistió y Reino Unido tuvo que levantar esas sanciones porque un tribunal internacional dio la razón a Islandia. Bueno, entonces ahora llego a Grecia y al continente. Pero claro, Zoe Constantopoulou va a hablar más en detalle de la experiencia griega. Zoe, es un placer para mí estar con ella ante ustedes, me pidió coordinar la auditoría de la deuda de Grecia. Bueno, he traído nuestro informe publicado en español, hay varios libros allí atrás, también sobre los temas que acabo de presentar de manera muy resumida. Zoe me pidió coordinar la investigación sobre la deuda. Ella recibió el apoyo del primer ministro en esa época, Alexis Tsipras, y hemos empezado con un equipo internacional de 30 personas, 15 extranjeros y 15 griegos y griegas, la auditoría, es decir, el análisis de la deuda reclamada a Grecia el año pasado. La supermayoría de la deuda reclamada a Grecia en el año 2015 era en manos de la Troika. 85% de la deuda griega era reclamada por la Troika, es decir, por la Comisión Europea y estados como España, que habían otorgado, siendo miembro de la zona euro, créditos bilaterales a Grecia en el año 2010. El otro acreedor era el Fondo Monetario Internacional, que había otorgado 30.000 millones de crédito. También el Banco Central Europeo era acreedor y es todavía acreedor de Grecia. Entonces, hemos analizado cómo Grecia había acumulado esa deuda con la Troika y hemos explicado que esa deuda fue contratada a partir del año 2010 para permitir a los grandes bancos privados franceses, alemanes, holandeses y a los grandes bancos privados griegos salvarse de una burbuja de crédito privado que ellas habían creado. Ustedes conocen un poco la historia, porque en España, claro, el aumento de la deuda española, como lo comentó Alberto, se hizo a través del rescate al sector inmobiliario y al sector bancario español. Como explicó Alberto,
en 2007 la deuda pública española alcanzaba 35% del Producto Interno Bruto, lo que quiere decir lo que se genera como riqueza en un año en un país, y ahora la deuda pública española alcanza el triple, es decir, un poco más de 100% del Producto Interno Bruto. Todo eso, ese aumento de deuda es el resultado de la crisis provocada por los bancos, la burbuja inmobiliaria que explotó y el costo del rescate. Lo mismo en Grecia. Bancos extranjeros, principalmente franceses, luego alemanes, luego holandeses, y bancos griegos generaron una burbuja, no solamente inmobiliaria, sino también de otro tipo de créditos. Esa burbuja estaba a punto de explotar en 2010 y los gobiernos europeos, bajo la presión de Merkel y de Sarkozy, porque en 2010 era todavía Sarkozy el presidente de Francia, con el apoyo de Dominique Strauss-Kahn, un francés que dirigía el Fondo Monetario Internacional, y el apoyo de Trichet, que era un francés director del Banco Central Europeo en esa época, decidieron un plan de rescate, un supuesto plan de rescate a Grecia, que en realidad ha servido totalmente a reembolsar los bancos franceses y alemanes y a rescatar los bancos griegos, reemplazando acreedores privados responsables de la crisis por acreedores públicos, con el cuento que contó Zapatero y Rajoy luego al pueblo español, que era para ayudar a Grecia, para permitir a Grecia pagar a los jubilados sus pensiones, y mintieron a la población española, como hicieron los presidentes franceses, los jefes de gobierno en los demás países europeos, mintieron a su ciudadanía diciendo: hacemos esto para salvar al euro y al pueblo griego, para salvar la unidad europea, cuando en realidad era salvar a los bancos. Entonces, la auditoría sirvió a mostrar ese hecho. Claro, había deuda griega acumulada antes, y no tengo el tiempo de comentarla, deuda para pagar armamento con gastos exagerados, para organizar los Juegos Olímpicos del 2004. Podría hablar de esto, pero al final esas deudas anteriores no es el mayor problema, son las nuevas deudas el mayor problema, las deudas que acabo de comentar. Bueno, lo importante para caracterizar el carácter ilegítimo, odioso, ilegal o insostenible de la deuda es tener definiciones. Entonces voy a dar definiciones muy rápidas. Una deuda ilegítima es una deuda contratada para privilegiar los intereses de una pequeña minoría privilegiada. Una deuda contratada para rescatar a bancos responsables de la crisis es una deuda ilegítima, porque es una deuda contratada a costo del Estado y entonces de los ciudadanos para favorecer los intereses de los ya privilegiados, que son los banqueros. Eso es una deuda ilegítima. Una deuda ilegal es una deuda contratada sin respetar el orden jurídico en vigor. Un municipio que contrata deuda para construir infraestructuras con sobrefacturación, con pago de sobornos de los contratistas a los dirigentes políticos locales, como
en Valencia y corrompiendo a la clase política, y la clase política aceptando ser corrompida, como buena parte de la clase política del PP, pero también en varias regiones también del PSOE aquí en España, es una deuda ilegal, si es ligada a sobornos y sin respetar la manera legal de hacer contratos. Una deuda odiosa es una deuda contratada bajo la condición de violar derechos humanos fundamentales, derechos económicos, sociales, culturales, políticos o civiles. Es una deuda odiosa. Una deuda insostenible es una deuda de la cual el pago impide al gobierno garantizar a la ciudadanía la satisfacción de sus derechos. Por eso, utilizando estos 4 criterios, hemos considerado que la deuda reclamada a Grecia era una deuda ilegítima, ilegal, odiosa y insostenible. Y hemos abogado ante la opinión pública y ante el gobierno de Alexis Tsipras la necesidad y la posibilidad de suspender el pago de la deuda. Como ustedes saben, Tsipras eligió otro camino que yo llamo capitulación, y creo que Zoe va a utilizar palabras todavía más duras que capitulación. Nos conocemos muy bien y hemos dado varias conferencias juntos. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Estoy totalmente convencido que una deuda ilegítima no se paga. Estoy convencido que hay una obligación moral de los gobiernos de desobedecer a los acreedores cuando ellos reclaman una deuda ilegítima. Estoy convencido que es perfectamente posible resistir a los acreedores, como Ecuador resistió, como Islandia resistió. Estoy aquí para convencerles de movilizarse, para forzar a los políticos, a los poderes públicos, de adoptar otra política respecto al pago de la deuda ilegítima. Y termino diciendo que para mí es un honor estar con Zoe, porque cuando Zoe estaba presidente del Parlamento griego, se arriesgó a organizar por primera vez en la historia de Europa una auditoría desde el Parlamento. Ningún parlamento europeo en el siglo XX, en el siglo XXI, organizó una auditoría de la deuda con participación ciudadana. Y ello prefirió renunciar a su cargo de presidente del Parlamento griego y de diputado porque se negó a capitular frente a la Comisión Europea y a los acreedores. Por eso es un ejemplo, ella, a todos los demás políticos, para mostrar que el principal es estar dispuesta a renunciar a su cargo político, si el precio de no renunciar es capitular y traicionar a sus compromisos con el pueblo. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Rick. Ahora voy a dar paso a Zoe. Sí, me ha comentado que al presentarle se me había pasado un pequeño detalle, que es que recientemente ha fundado un partido que se llama Cost to Freedom, Causa para la Libertad,
y bueno, pues era importante mencionarlo. Y sin más, pues le doy la palabra. Thank you very much. And let me say it's a big pleasure and an honor to be here with you and among you. I accepted the invitation to talk about debt, to talk against illegal debt, to talk about the fight for freedom and for dignity, because I do believe that it is by preparing ourselves, by talking the language of truth, by speaking the words of truth, and by deciding to claim what is our own, by deciding to claim our rights, our lives, our freedoms, our freedom, our dignity, we will indeed prevail. It is said that there is a specific and different jargon for politicians, but I prefer to speak the language of truth. And let me begin this talk by mentioning two examples. If someone embezzles money that is yours, if someone takes money which is due for you, spends it, and then asks you to pay for the damage, you would refuse. And he would probably go to jail for embezzlement. This is not what happened in Greece. If someone threatens you with death or with extreme suffering, unless you succumb, unless you condone and do what they say, this would be extortion. This would be blackmail. And they would go to jail. This is not what happened in Greece. It is of extreme importance to know what happened in Greece, to know what happens in Greece, to know what is instrumented with respect to public debt in Greece, because the pictures of Greece and the situation in Greece are only pictures of the future for Spain, for France, for the whole of Europe. And it is important that we all know the truth. It is important that we all know the facts. It is important that we disseminate the information in order to defend ourselves and in order to strike back. Back in 2008, when the world economic crisis began, Greek politicians, bankers, and the media, but also European politicians, bankers, and the media, were telling the Greek people that they didn't have to worry about anything, that the crisis would never strike Greece, that Greece's economy was strong, and that the banking system was immune from toxic bonds. By the way, only one minister of that era is in jail. 2 years later, in 2010, the Greek people, the same people who were being told they had nothing to worry about and that their economy was protected and immune, were suddenly told that the country was over-indebted and in the verge of bankruptcy, that they had to submit themselves to extreme measures of austerity, extreme cuts, but also a tsunami of taxes accumulating one over the other in order to repay the country's debt. Ever since 2010, what has been happening to Greece is that democracy is being violated, the people are being denied their basic rights, and this whole operation is being promoted in the name of a so-called public debt that the people supposedly have to pay. Now, I think it is important to
really speak about what has been happening since 2010, but also what has been happening since last year, since 2015, ever since the people rose up and rose against the policies of subordination, saying a glorious and very courageous no to the policies of austerity, no to the policies of extortion, but also no to their subjection to the repayment of a debt they didn't create and they shouldn't and cannot pay. Eric Toussaint talked to you about the Truth Commission on Public Debt, which was created under the auspices of the Greek Parliament last year in 2015, a decision which only took political will, a decision which only took the decidedness to pursue what was just and what needed to be done. But let me begin by the beginning. Let me go back to 2010. Let me go back to the period during which the Greek people knew nothing about public debt. Public debt was terra incognita to them. They knew nothing about how the public spending was managed. They knew nothing about how the country got indebted. They were never informed about loans concluded by the government. And suddenly, in 2010, a government which had been elected a few months earlier under the slogan, "There is money," suddenly announced to the people that there's actually no money and that the economy is sinking like the Titanic, that the country will go bankrupt, and that they need to make sacrifices to save the country and themselves. And before anybody could understand what was happening, the country, the government, entered into an unprecedented deal with three institutions, namely the International Monetary Fund, the European Commission, and the European Central Bank, which undertook to become Greece's creditors, to lend Greece money in exchange for specific measures to be taken by the government. So, the IMF, the European Commission, and the European Central Bank agree to lend money in order to repay a debt which no one knows how it has been created and inflated, and suddenly they assume a position to dictate policies. The measures which were dictated in exchange for the loans were atrocious measures. It was really an attack on the population, amounting, and I say this in full knowledge of the meanings of the word, amounting to social genocide and to a crime against humanity. It was the population being attacked by policies dictated by the creditors. And because I don't like to be theoretical, let me talk by numbers. And let me say that the results of those measures was that unemployment, which was at a rate of 9.7% before the memoranda, rose up to 30% in the general population, and this also meant a 72% unemployment for young women and a 60% population, 60% unemployment among young men. This meant that the young generations, your generations, our generations, had absolutely no future in Greece.
They couldn't find a job, they couldn't dream, they couldn't even project to the future. And this led to hundreds of thousands of young people emigrating, leaving the country, not out of choice, not out of will, but out of despair and out of lack of alternatives to build their lives in their country. We have had, ever since 2010, 300,000 young people emigrating, and we're talking about 300,000 scientists, artists, people who are in their most active period of life, leaving the country in order to be able to survive. At the same time, the children of their country were subjected to the worst of the worst policies. We began in 2010 with schools which had no books and finished by schools which had no heating, with the children fainting out of starvation, but also out of the cold in the classrooms. We have had, ever since 2010, several cases of young people and children dying out of suffocation, trying to heat themselves with self-made heating machines because they cannot afford heating. We have had an explosion of suicides. We're talking about some thousands of suicides and deaths related to the measures taken in exchange for the money to repay the so-called debt. We have had an extreme deterioration of the situation in hospitals. We have had cancer patients not being able to get their medicine, not being able to fight for their lives. We have had one nurse for every 40 patients in hospitals, and patients dying because of the lack of medicine and the lack of personnel. At the same time, there was an attack at whatever constituted an acquis in respect to people's rights. And we're not talking about just the public sector, we're not talking about public sector and public spending cuts, but we're talking also about a targeting of labor law, a total dismantling of labor law and all labor law guarantees. And finally, we have had this policy of selling out our country. Greece is expected to be sold off. The governments which concluded the memoranda agreements, those deals with the Troika, the IMF, the European Commission, and the European Central Bank, they agreed to sell every piece of what constitutes public property, be it historical property, be it infrastructures, be it the country's airports, the country's ports, be it the cultural heritage, be it the seashore, the seaside, the theaters. Everything is to be sold, or rather given away at extremely low cost in order to repay this debt. During that period, and in order to promote those policies, there was also a policy of extreme propaganda. The debt was presented in the media, but also by the system, by what I call the regime, as the result of the Greek people living beyond their means. It was the people who overspent, who spent too much, and they created the debt. This was the main propaganda. This was the main piece of argument promoted and repeated in order to convince other people around Europe, around the world, that they should not stand up for Greeks dying in order to repay the debt, that they should not defend those Greeks who cannot live anymore in order to repay the debt, because the Greeks
deserve this? Well, the Greek people knew very well that they had not been living beyond their means. They knew very well that they had not spent all this money in order to be called upon to suffer like this. And they began, ever since 2011, to mobilize themselves and to demand not to pay, and to demand to know what they're being called upon to pay. They demanded an auditing of the debt. They demanded that the debt is decodified, and they are presented with the facts of how it has been created and inflated. This was the first social movement to ask for a public audit of the public debt. It came from the movements of the squares. It came from the movement of the Indignados, the Greek Indignados, the Aganaktizmeni. And it became a social demand which was undertaken by political forces as a political commitment. Syriza, of which I was a party back then, undertook this social demand and made it a political commitment. We said back then that if we are in power and when we are in power, we will refuse to repay this debt and we will conduct an audit of the debt. So, as you understand, when I became President of Parliament in February 2015, it was to me only natural that this political commitment stemming from a social demand would become an institutional act, an institutional obligation, and an institutional initiative. And this is why I called Eric Toussaint and asked him to undertake the scientific coordination of a committee to audit the public debt of Greece. This created an extreme reaction on the part of all those who never wanted the debt to be audited. This created an extreme attack on the committee, which was ridiculized by the press, attacked by all the political forces which represented the previous governments, and still the committee, thanks to Eric, thanks to its members, whom I wholeheartedly want to thank once more, the committee persevered and conducted the audit. It met again and again in public meetings. It received communications, it examined witnesses, testimony, and it concluded in June 2015 with a preliminary report saying what the people very well knew from experience, saying that this debt does not belong to the Greek people, this debt was not created by the Greek people, this debt must not be paid by the Greek people, and this debt cannot be paid by the Greek people. This is what the words illegitimate, illegal, odious, and unsustainable mean. They restitute justice with respect to debt, and they reveal what really happened in Greece. What really happened in Greece is that back in 2010, the IMF, the EU, and the Greek government officials decided to sacrifice the people in order to save the establishment, in order to save primarily the French and the German banks. It was revealed that the Greek debt was unsustainable ever since 2010, and yet they decided to ask the people to submit themselves to it in order not to cause damages to the German and French banks which had been holding Greek state bonds. It was revealed that the debt was not the result of overspending for the people, as public expenditures in Greece had been under the European average at all levels but defense.
And it was also revealed that it was in that very field, the area of defense, that dozens of cases of corruption involving government officials, involving armaments, had been the source of overspending on the part of the state. Further, the report of the committee showed that of the money given to Greece ever since 2010, 92% went back to the creditors, and it's not even sure that it ever passed through Greece. The Greek state only received 8% of all this money, which is supposedly being lent to Greece, supposedly to repay the debt. And by the way, when this whole crisis began, when this whole memoranda policy was initiated, Greece's public debt was less than 120% of the GDP. Right now, it is somewhere around 200% of the GDP and rising. This only proves that these policies have nothing to do with any kind of calculation to normalize any kind of economic problem. These are policies which primarily aim at subordinating the people, at removing democracy and democratic procedure from the scenery, and at imposing a new kind of totalitarian and authoritarian regime, which finally undertakes to dictate even the laws voted in Parliament. Let me go quickly to what the situation is now. Ever since July 2015, we have a very important fact. We have the fact that the Greek people refused to subject themselves to the debt collecting policies. They refused by vote, by a 62% no, to subject themselves to the memoranda. We have another fact, that there is a very important report which has never been used by any government. A report which was not used by the Tsipras government, not even at that very crucial point where the banks in the country were closed, where the people were threatened with death or with serious deterioration of their health should they vote no, and where it was up to the government to really use its tools and its weapons. The report was not used. The referendum result was not respected. The government did not just capitulate, it betrayed the people. It was not a capitulation, it was treason. It was the people's no being turned into the government's yes. And what has been happening ever since is the creditors asking all kinds of indices of subjection, all kinds of indices of subordination in order to fully subject the country, in order to fully remove democracy, in order to fully remove state sovereignty, but also popular sovereignty. Right after the capitulation, right after the treason, the government concluded, together with the creditors, to dismantle the parliament. And that was, I believe, totally explainable, because this was a very
annoying parliament. It was a parliament which was auditing the debt, having a commission to audit the debt. It was a parliament in which there were members of parliament, vice presidents, presidents of the committee, and the president of parliament refusing to vote for more debt being imposed upon the people and for more measures being imposed upon the people. And when they dismantled the parliament, they clearly aimed at stopping any kind of discussion around the debt, around denial of paying the debt. And I must say that we experienced, right after the September elections, we experienced what constituted persecution against the committee. This annoying Public Debt Truth Committee, the Truth Committee on Public Debt, had to be seized. So at the beginning, they removed the reports from the Parliament website. Then the new Parliament president unilaterally announced that the committee works are seized. Then the committee offices were removed. Then the committee archives were confiscated and the office locks were changed. And this all just shows the power of the truth, but also the power that lies among the people right now to reclaim what has been brutally seized by a government which decided to go along with those oppressing an independent people. So, what to do right now? In Greece, we have a government which claims to be leftist. It claims that it had no alternative than to do what it is doing, and which is enforcing the most neoliberal measures ever enforced. It is selling whatever was not sold by the previous government. It is cutting whichever revenues, wages, and pensions were not cut by the previous governments. It is inventing and reinventing and reestablishing taxes which were not imposed by the previous governments, and still it's not contesting the debt. So let me just say that we're at a point where the central strategy is to despair the people, to make them believe that there is no alternative, and we need to fight against this strategy. There is in Greece a lot of will and a lot of determination to fight against this strategy. There is in Greece a lot of power among the people to stand up on their feet and claim their rights and their liberties. And it's in this context that Course to Freedom, this new party that we have founded, is operating. But to do that, we need to appeal to the people of Europe, to the people of the world, to you, to ask you to spread the word about what's really happening. This is not an economic program implemented in Greece. This is a mafia oppressing a whole country, a whole people. This is not an international organization. This is not a European Union operating under specific rules. This is a totalitarian infrastructure which aims at abolishing whatever constitutes our precious rights and freedoms and democratic procedures. In order to fight against them, we need to be clear. We need to be clear about our aims. We need to be clear about our goals. We need to be clear about our rights and about the fundamental right of the people, of every people, not to pay a debt which is not their own. So if you live here with a lesson
or a proposal, my wish would be that the proposal is that we incarnate and enforce a new movement to claim the sovereign right of the people not to pay a debt which is not their own. It's one thing to talk about the sovereign duty of the state not to pay, and it's another thing to talk about the sovereign right of the people to deny, to subject themselves to measures to repay a debt which is not their own. This means total civil disobedience. This means refusal and denial to repay or to pay taxes and all kinds of sums demanded in order to repay the debt. This means a total new movement of disobedience and of course to freedom. Thank you very much. Bueno, muchas gracias. Andamos un poco justo de tiempo, entonces vamos a hacer dos preguntas. Las que si hay preguntas, pues que ahí tenemos una y aquí tenemos otra y aquí. Y las contestarán las dos a la vez. Luego, si estáis más interesados en el tema, fuera también están unos libros escritos por Enrique que se pueden adquirir y que bueno, pues para quien tenga interés en profundizar sobre el tema, pues puede acercarse después y coger alguno de los libros. Sí, aquí. Bueno, me levanto. Perdona. Yo sigo bastante de cerca la política de Ecuador porque, bueno, solo hace falta ver una intervención de este hombre con los medios de comunicación para ver la diferencia. ¿Más alto? Sí, que yo sigo bastante de cerca la política de Ecuador porque solo hace falta ver una entrevista de este hombre, Rafael Correa, con los medios de comunicación o dirigiéndose al pueblo para ver la altura del discurso que hay allí, y si te pones a compararla con la de España, pues es para llorar. La cuestión es que él repite mucho que la auditoría de la deuda la hicieron inteligentemente en época de vacas gordas y para resistir el envite, porque sí que lo hay, y a ellos le recibieron un envite pues de por lo menos un par de años fuerte, y precisamente él resalta siempre eso. Entonces no sé hasta qué punto. Bueno, lo resalta además precisamente cuando le hacen el paralelismo con los pueblos del sur de Europa y tal, para decir, bueno, ojo, nosotros estamos en una posición en la cual podíamos enfrentar a corto plazo ese tipo de respuestas. Bueno, ¿qué opináis sobre eso? Ha planteado el tema de los que era en época de vaca gorda y que ahora es mucho más difícil en Europa. A ver, sencillito, una pregunta para Zoe. ¿Crees que lo que se está creando en Europa, hablo del Plan B y el DIEM 25, podría ser suficiente para que los movimientos sociales de toda Europa podamos tomar un referente para poder combatir a la Troika? Bueno, pues primero responder la primera pregunta. ¿Quién? Sí, para responder sobre Ecuador. Sí, hay una diferencia entre la situación en la cual países como Ecuador se encontraban en el año 2007-2008, cuando los precios de materias primas eran a su más alto nivel, y la situación actual. Pero, claro, y la situación en Europa. Desde el inicio, yo escribí varios artículos sobre el tema,
diciendo que para un gobierno en Europa que busca realmente el cambio, la situación, los desafíos serán más difíciles a enfrentar en Europa hoy en día. Hay que ser más radical en Europa, no menos radical que lo que hizo Correa o Chávez o Morales. Y por eso, para mí, la convicción de que en Europa tener una izquierda que tiene una tendencia a autocensurarse, autolimitarse, con la idea, limitando el discurso, vamos a ganar las elecciones, eso es una conclusión totalmente errada. Para llegar a España, para mí, te digo francamente, la pérdida de votos, de 1 millón de votos de parte de Podemos e Izquierda Unida en las últimas elecciones, es el resultado de la moderación, no de ser demasiado radical. Claro, la derecha siempre va a acusar a la izquierda de ser demasiado radical, pero el problema de Podemos e Izquierda Unida es que mucha gente que votaron para ellos en diciembre se quedaron en su casa esta vez, porque el discurso de la dirección de Podemos ha sido demasiado moderada, con la convicción que podían asegurarse los votos de los socialistas. Pensaban ganar a los socialistas y entonces, moderando su discurso, ganar esos votos. Cuando no ganaron los votos de los socialistas, o ganaron pocos, pero perdieron votos de los radicales que tenían mucha esperanza en diciembre. Entonces, para mí la lección es que frente a la capitulación de Grecia, precisamos una izquierda capaz de ser más radical, tomar medidas y defender medidas que van a las raíces. Y termino con el plan B. Para mí el plan B no incluye la reforma de la Unión Europea, porque la Unión Europea no es reformable. Frente a la Unión Europea hay que desobedecer. Hay que desobedecer. Es mi conclusión. Bueno, gracias. Thank you for the question. For those of you who don't know, the Plan B is an initiative we started back in end of August, beginning of September 2015. There were 5 of us who co-signed the call for a Plan B. Jean-Luc Mélenchon, who took the initiative, Stefano Fassina from Italy, Oscar Lafontaine from Germany, Yannis Varoufakis, and myself. That was the time where the Tsipras government had turned and shown a totally different face, undertaken to bring to Parliament and to the country everything that Tsipras had promised to fight against, and at the same time preaching that there is no alternative, that we did our best, but we did not succeed. I told you just before that there were tons of things they didn't do, including they didn't use the report of the Dead Truth Commission at any stage. And there's a lot of other things they didn't do. They never put forward the claims of the Greek state against Germany for the Second World War reparations, with claims which amount to a sum between 278 and 340 billion euros. That was more than the country's debt at the time, which was 315 billion euros. They never put forward the claims for major corruption cases involving particularly German companies such as Siemens, ThyssenKrupp, HDW, etc. They never
put forward the absolute obligation to respect the referendum results, there were 100 things they didn't do. So they did not negotiate, they did not respect their duties. This, however, does not mean that at the point where the European institutions have accepted to attack the population, they accepted to address the population with ultimata, with threats, with extortion. They said to the population clearly, either you succumb, either you submit yourselves or you die. At this point, we don't want to negotiate. We don't want to have anything to do with those who are oppressors, with those who have turned themselves into a regime very, very similar to regimes emanating from very, very dark periods in the European and the world history. So, your question, does it suffice to have this call for a plan B, a call for the populations to defend themselves against this kind of practices, and particularly to defend themselves against the use of state debt and the use of bank liquidity as tools in order to blackmail populations through the obedience of their governments? My answer is nothing is enough until we succeed. Nothing is enough until we reach our goals. The Plan B is a forum which is working on a plan to defend their populations. It is something which I fully support. I'm one of the initiators. Eric Toussaint is participating ever since the beginning to these works, and there's several people around Europe working on how to defend populations against odious and illegal debt, how to organize transactions, how to organize the banking system, how to deal with questions of currency. But we should not consider anything enough until we succeed. We need to support all these initiatives. We need to be there. We need to be active. This is why I'm here. This is why I'm also there. This is why I'm in Greece. This is why I will go to the end of the world to push in order to liberate the European populations, beginning from my people, from this kind of oppression. But we should not satisfy ourselves that we've done what we could. There's plenty of things to be done. There's a lot of deliberations to be forwarded and concluded. And I would say that in this process, we are being innovative. We're doing things never done before. But this is also what makes this whole procedure, I would say, genuine, and this is what it makes it real. And I would say the Plan B is for real, so long as we are for real. And all these initiatives, including our initiative in Greece, Course to Freedom, will be for real so long as it is supported and incarnated by real people who don't feel, even if they have a lot to lose, they feel they have nothing to lose when they're fighting for freedom. Bueno. Bueno, pues ya damos por concluido el acto y pues muchas gracias a Zoe y a Rick por sus palabras. Thank you for the coordination. Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros.